tal? Nos encontramos en una emisión más del podcast de la Meile. El día de hoy para mí es un orgullo presentar al doctor Bernardo Pérez Álvarez, quien colabora con la Maestría de Lingüística Aplicada y bueno, dicho sea de paso, él también fungió como lector de mi tesis doctoral. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues uno de tus estudios tiene que ver con los mecanismos de continuidad temática justamente. Entonces, ¿nos podrías hablar de estos mecanismos? Sí, claro. Digamos que cuando tenemos que hablar o escribir, vamos presentando un conjunto de información. Por ejemplo, en el discurso oral, cuando tenemos que organizar una conferencia, alguna presentación, o bien cuando escribimos tenemos que ir dándole un conjunto, digamos, de ideas, un desarrollo, y es ahí donde necesitamos de ciertos recursos lingüísticos que nos permitan avanzar en ese procedimiento. Y algunos de ellos han sido estudiados, son incluso ya bastante conocidos en términos más amplios, como el hecho de que podamos tener algunas unidades que nos permiten conectar una parte del discurso con otra que viene después. Son conocidos como marcadores del discurso. Existen hasta listas, ¿no?, que aparecen para escribir bien tu tesis y los ponen ahí. No nos explican cómo usarlos, pero bueno, ya están reconocidos. Sin embargo, por condiciones mismas de la propia lengua, hay otro tipo de mecanismos que no son tan fáciles de identificar porque pues no son nada más palabras que están ahí o alguna locución como sin embargo, entonces, bueno, por tanto, y tendríamos que revisarlos porque están operando en varios niveles a partir de los recursos lingüísticos de los que se dispone, ¿no? Hay dos de ellos en particular que creo que han sido estudiados desde diferentes perspectivas teóricas, pero lo más importante es reconocer que tienen una capacidad de recuperar un conjunto previo de información. Por ejemplo, si yo he estado hablando de la fiesta y lo que pasó en la fiesta, entonces en algún momento termino diciendo, no, es que ahora a ver si no pasa lo de la fiesta del otro día, y en ese momento no me estoy refiriendo a una cosa, ni me estoy refiriendo, no sé, y ni siquiera a un objeto que podríamos decir abstracto, ¿no?, o ficcional, sino a una cantidad de información que tiene que ver con lo que sucedió en un evento determinado, como la fiesta. Y entonces estos mecanismos se han explicado a partir de recursos que nos sirven para otras cosas. Por eso empieza a ser un poco confuso. Cuando decimos eso o esto, podemos usarlo para nombrar un lapicero, ¿no? ¿Qué es eso? No, pues es un regalo que me hicieron, y entonces puedo mostrar un pequeño llavero, ¿no? Y eso en ese caso es un llavero. Pero ya cuando estamos en un discurso y digo eso que acabo de comentar, entonces se refiere a lo que acabo yo de decir y tiene una gran ventaja. De hecho, en general, cuando tenemos que presentar, sabemos cómo utilizarlos, pero ya en términos lingüísticos, pues es interesante ver cuáles funcionan en qué situaciones y que podamos determinar pues, con mayor precisión. Por ejemplo, si los que usamos cuando hablamos, como sucede con muchas otras cosas, no son tan buenos a veces para cuando escribimos, y viceversa, ¿no? Los que usamos para la escritura a veces son muy complicados de poderlos utilizar cuando hablamos porque estamos en condiciones diferentes de comunicación. Y en algún momento, por ejemplo, hablabas como de los niveles semánticos, ¿no? O sea, quizá el recuperar algo que es muy concreto es muchísimo más fácil, digamos, en el proceso de interacción, de identificarlo. Ya un evento se vuelve algo un poco más complejo, pero no se diga una cantidad de discurso que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, yo me imagino que también aquí existen pues ciertos mecanismos diversos y más adecuados dependiendo del nivel de semántico al que aludamos, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante. Normalmente cuando se habla de, por ejemplo, un signo, cómo funciona, cuáles son sus partes, cómo se define, ¿no?, por tomar la definición clásica de Saussure, pues es un significado y un significante, y quiere decir que el significado pues remite a un determinado concepto. Saussure da dos, el de caballo y el de árbol, ¿no?, y pues son significados concretos. Digamos, desde hace tiempo se sabe que existe una gran discusión, incluso en la tradición filosófica, de que pues no todos los significados son concretos, hay significados abstractos. Pero se empieza a poner complejo cuando de pronto digo, sí, ok, si yo hablo de
de democracia ya no es tan sencillo, los filósofos se ponen a discutir ahí una gran cantidad de cosas, los de ciencias políticas, pero el punto es cuando yo digo de pronto algo como el impreso. Y uno dice, ¿y de dónde salió lo del impreso? Bueno, se trata de un objeto concreto, pero que pasó por un proceso. Entonces ya cuando nosotros decimos impreso, ahí hay una serie de características. Bueno, ese tipo de procedimientos justamente operan cuando nosotros tenemos que referirnos a algo para lo que no hay propiamente hablando una palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Si existe una palabra, como ponía el ejemplo el de fiesta, bueno, la fiesta no nombra a un objeto concreto, sino está nombrando a un evento. Y si yo quiero hacer referencia a todo lo que sucedió en ese evento y no nada más el hecho de que es una fiesta, pues un festejo por algún motivo que se quiere celebrar, el asunto es en qué consiste ese festejo y todo lo que implica en términos de nuestro conocimiento. Y para eso entonces mejor decimos lo de la fiesta, para referirnos a todo ese conjunto de información. O podemos decir, no sé, esta situación, y es porque es que ahora con esta situación ya me siento muy cansado. Y entonces si la persona me conoce y sabe de por qué estoy pasando, pues entiende que ese es un evento, pero que incluso es muy complicado de delimitar en términos decir en el tiempo, cuándo empezó y por qué llega hasta acá, o en el espacio, qué es lo que implica, y una serie de factores que aparecen ahí. Y entonces, básicamente podemos reconocer que hay cuando menos 3 niveles, 2 que ya se fueron, digamos, más o menos clásicamente estudiados, el nivel de los signos que son concretos, los signos que son abstractos, pero luego tendríamos este otro tipo de usos que sirven para referirse a eventos o en todo caso a eventos que fueron contados. Y ahí empezamos a tener un sistema que se empieza a hacer cada vez más complejo, pero lo más sorprendente de todo es que tenemos recursos lingüísticos para poderlo seguir enunciando. Entonces yo puedo hacer referencia a lo que platicamos ayer respecto a lo que sucedió hace 3 días, que fue planeado en otra ocasión previa, y entonces cuando lo hablamos, lo más sorprendente es que a veces podríamos pensar que esto es una cuestión de una sofisticación para académica y para una escritura muy sofisticada, y en realidad no, eso pasa incluso cuando estamos platicando en cuestiones cotidianas. De pronto yo estoy ahora hablando de algo y digo, ay, mira qué bonito tu lápiz, por cierto, el otro día, y entonces empiezo a contar y voy y vengo y lo reconocemos. Bernardo, por último, esta situación tenemos estos sintagmas nominales justamente de la fiesta o la situación o la temática o la problemática, pero luego estos sintagmas se hacen anteceder de ciertas preposiciones que de alguna manera nos sirven para que estos sintagmas ya preposicionales ocupen un nuevo lugar en el discurso, se deslinden del contenido del discurso y funcionen ya como marcadores discursivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, ese es un proceso muy interesante en el estudio de este tipo de marcadores del discurso. Cuando se revisan diacrónicamente se habla de un proceso de gramaticalización y bueno, se explica cómo históricamente llegaron a ser marcadores del discurso. Lo interesante es que no es la única manera en que la que podemos hacer marcadores del discurso, vamos a decir, esperar que la lengua lo haga como sistema, sino como hablantes lo hacemos con este tipo de recursos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el significado que tiene por consiguiente, por tanto, que son considerados marcadores del discurso conectores consecutivos, vemos que podemos hacer lo mismo con por eso, ¿no? O incluso podríamos decir algo así como por esa situación ahora tenemos que tomar nuevas decisiones. Entonces primero explico la situación, luego digo por esa situación y ahora presento la otra información. Y empiezan a operar en este nivel. Sucede con preposiciones como por, con también, ¿no? Con ello, con eso. Podemos continuar con la discusión, ¿no? Con eso que nos acaban de contar incluso. Y por momentos parece que no son marcadores porque no cumplen con la definición, no están gramaticalizados, no están bien fijos ni demás, pero al final cuando uno analiza en términos de su función es estar conectando al discurso. Entonces es muy interesante ver cómo existen esos otros recursos que podríamos de pronto aprovechar también, por ejemplo, para aspectos estilísticos. Esta variedad bien aprovechada, por ejemplo, en la escritura, puede hacer que los textos sean mucho más
digamos, ricos en su uso del lenguaje y a la vez pueden ganar en precisión, entiéndase, bueno, según el tipo de requerimiento que tenemos de comunicación, pues le podemos dar ese toque según si se trata de un texto académico, un texto literario, si queremos representar más la oralidad, si queremos desarrollar un tema complejo, etcétera. Sí, bueno, pues yo creo que tenemos un tema aparte después, que es justamente el de la marcación discursiva, que no solamente se marca el discurso a través de marcadores discursivos, sino que existe todo un abanico de recursos lingüísticos justamente para marcar el discurso. Pero bueno, pues eso lo dejaremos como para una segunda sesión contigo, Bernardo. Sí. Agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, pues no nos queda más que agradecerte y vernos en la próxima ocasión. Esperemos que así sea, con mucho gusto. Un placer.